Por ejemplo, ¿cuándo yo voy a variar la relación máximo-mandibular en un paciente? Ustedes eso lo van a hacer el próximo año en algunos pacientes. ¿Cuándo? Cuando se hacen prótesis totales o atípicas, ¿sí? Porque ahí no hay oclusión, por lo tanto no devuelve una oclusión, ¿sí? Tengo que determinar la dimensión vertical y tengo que determinar la dimensión horizontal en la cual voy a ordenar lo que digo, ¿sí? Ok. Entonces, en ese sentido, el registro mandibular es distinto, ¿no es cierto?, así yo no voy a hacer ninguna variación en el paciente. Y obviamente, si yo voy a variar la dimensión vertical, tendré que haber articulado el modelo maxilar con mesa de montaje o arco facial. Arco facial. Siempre que variemos la dimensión vertical, arco facial. La pregunta que uno le puede hacer como distractor es, si vamos a variar la dimensión vertical del paciente, ¿voy a ocupar el plano de Frankfurt o el plano de Camper de referencia? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ah? Frankfurt, ¿sí? ¿Sí? ¿O no? No. Porque Lo mismo, ¿se usan los dos? Se puede usar los dos en la medida que usa arco facial. Arco facial. ¿No es cierto? Esa es la respuesta. Y la mesa de montaje me lleva al plano de Camper, pero eso no me sirve. Pero si tengo un articular como el que he mostrado que usa el arco facial en el plano de Camper, puedo usar el plano de Camper. ¿Sí? Lo importante es usar el arco facial. Esa es la distinción, no el plano. Ya. Por ejemplo, ¿en qué tratamiento ustedes mantienen la dimensión vertical y la oclusión del paciente? Prótesis fija. Poco más. Porque yo también puedo hacer una estructura completa de fija. Una total también puede ser fija. ¿Ah? Puedo llenar de incrustaciones y cambiar. No, en prótesis fija está bien, pero ¿qué tipo de prótesis fija? En prótesis fijas circulares o plurales donde no varíe la oclusión del paciente. ¿Ya? En una prótesis removible, parcial, donde mantengan el PMI del paciente. Ahí voy a mantener el PMI del paciente y voy a mantener la dimensión vertical. Entonces, eso es lo que se hace antes, ¿se fijan? Perdón. Eso es lo que yo les decía aquí. Entonces, si yo defino que mi tratamiento va a ser el PMI que el paciente traiga y no voy a variar la dimensión vertical, ok. Si defino que voy a variar la dimensión vertical, es otra cosa, o si defino que voy a variar la relación céntrica, es otra cosa. ¿Sí? Si mantenemos la relación máxima mandibular del paciente, significa, ¿recuerdan eso? ¿Qué significa mantener la relación máxima mandibular? Mantener dimensión vertical y el PMI que el paciente trae. ¿Sí? Eso se examina, se diagnostica, ustedes saben cómo, ¿no es cierto? Y si definen determinar, o sea, mantenerlo, vamos a trabajar en PMI o en MIC. Y ahí vamos a trabajar en eso tanto para la etapa de diagnóstico, si es que la queremos hacer, planificar el tratamiento y el tratamiento. Por ejemplo, si vamos a hacer un puente fijo, o vamos a hacer un parte parcial, o vamos a hacer algunas coronas, si yo quiero, como tú decías, puedo encerar o puedo ordenar dientes para ver cómo la oclusión quedaría. Y eso lo voy a hacer en PMI. ¿Y por qué lo voy a hacer en PMI? En este caso, la planificación del tratamiento, ¿por qué la haría en PMI? Para mantener la relación maxilomandibular. Porque en el tratamiento lo voy a mantener, ¿no es cierto? Correcto. En el diagnóstico probablemente podría mantenerla, o si quisiera, y no tengo alguna duda, podría tomar otro registro para ver realmente cómo está la oclusión del paciente. Pero generalmente eso uno lo hace clínicamente. La posición utilizada para articular en un paciente será la misma que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, para el diagnóstico o para la planificación del tratamiento. En algún momento podríamos usar, como les decíamos, para una etapa diagnóstica si tenemos alguna duda sobre el área excéntrica, los contactos, etcétera, y queremos verlo más simplemente en el modelo, ahí podríamos a lo mejor tomar una relación céntrica. Pero siempre vamos a tratar al paciente en PMI, solamente sería para ver la oclusión. Pero generalmente, como digo, eso no es mucho lo que se utiliza porque no es tanto, si uno lo evalúa clínicamente, varios parámetros como para tener eso presente. ¿Qué estructura define el PMI o el MIC? Lo que, ¿no es cierto? Entonces, es una posición dentaria. ¿Sí? Eso hay que tenerlo presente, eso ya lo saben. Y el PMI o MIC no es, por lo tanto, ni una posición articular ni es una posición muscular.
¿qué no vamos a hacer para registrar PMI? ¿Qué no vamos a hacer? ¿Cómo registran ustedes el PMI en el paciente? ¿Ah? ¿No es cierto? Que ocluya el PMI. ¿Sí? Y le ponen una cena entre medio. ¿Sí? No, ¿qué más? Si yo quiero transportar el PMI de un paciente dentado, no tengo que manipularlo, ¿no es cierto? Solamente tengo que ver cuál es su PMI, verlo. Es decir, muerda con las muelitas, ¿no es cierto? Al paciente le digo, muerda con las muelitas, veo que esté completamente los dientes interdigitados y ese es el PMI. Puedo marcarlo si quiero y después llevo los modelos y junto los modelos iguales y veo que sea el mismo PMI del paciente. Pero salvo que sea una cera especial de registro para PMI, que es una cera súper delgada y que tiene entre medio media transparente y el medio tiene como una lámina metálica, así como papel folio, salvo que sea esa, no ocupen cera de encía para el PMI. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no hay que usar una cera de registro para el PMI? Aunque igual la van a usar, pero ¿por qué no hay que usarla? Esto lo dice Chile lo hizo hace mucho tiempo, se relaciona el yeso de yeso uno con otro y no se ocupan registros interocruzales, salvo una que son como papel de articular, pero son de cera, son específicos. ¿Por qué no se ocupa una cera de encía? ¿Cuál sería el riesgo? Mire, precisamente. ¿Ah? ¿Qué hace? ¿No? O sea que no se van a intercuspidar al máximo los dientes y no se va a mantener la oclusión. No sé. Generalmente ponen la cera medio blanda y se dice al paciente muerda fuerte, ¿no es cierto? Y ahí tiene el registro. Entonces, esto es PMI. Si el paciente es dentado completo y es estable, yo necesito simplemente posicionar los dientes y eso con yeso. Porque si yo pongo algo de cera, lo que puede pasar es que puedo llegar al PMI cuando le pida al paciente que muerda, pero como dejé una cera interpuesta, la cúspide no necesariamente va a llegar al mismo lugar, sino que puede hacer un pequeño giro porque tiene que apretar la cera y puede quedar un poquito hacia el lado, levemente. Entonces el PMI no va a ser el exacto. Porque el registro de cera en el tránsito de morder la cera va a mover un poquito la mandíbula. Entonces yo lo que necesito es que choque en el mismo lugar que en el paciente. Después si quieren lo pueden chequear con papel de articular. ¿No es cierto? No se realiza programación neuromuscular o pacificación. No se guía manualmente el registro. El PMI es un registro que el paciente hace. ¿Sí? Ahora, solamente una de las cosas que uno hace para chequear si el PMI del paciente es estable, no tengo que hacer otra cosa más. ¿Qué sería? Técnicamente, antes de ver cómo es el PMI, para no tener que hacer ningún otro examen oclusal, ¿qué es lo que principalmente hacen ustedes en PMI para ver o para evaluar que el PMI y la oclusión del paciente es estable? ¿Qué examinan? Ver los movimientos de lateralidad y todo eso. ¿Qué es todo eso? Protrusión, lateralidad. ¿Ya? ¿Pero qué tipo de movimiento? Excursivos. Claro, porque si no. Contactante, eso. ¿Y qué más? La lateralidad contactante, protrusión contactante, etc. O los movimientos excursivos contactantes que engloba todo. Y además puedo evaluar el área céntrica, clínicamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era el área céntrica? No. Y 1 milímetro por delante de la posición retroída de ligamentos. Creo que era eso. Bien. Cuando el paciente lo llevamos lo más atrás posible en la articulación y contacta, se produce la posición retroída de contacto. Y de esa posición a PMI, eso se llama área céntrica. Y esa área céntrica no debería ser más de 1 milímetro, como tú bien dices, ¿no es cierto? Entonces, una forma es ver el PMI del paciente, ¿ok? Ver los movimientos excursivos contactantes, ¿ok? Y lo siguiente, manipular al paciente, no estoy tomando registro, y llevarlo lo más atrás posible. Y entonces, ese desplazamiento no debería ser más de 1 o 2 milímetros. Pero les puede pasar que un paciente tenga un PMI, ustedes lo manipulan y lo llevan 5 o 6 milímetros a posterior en reducción. Ahí habría que evaluar el área céntrica. Pero si el área céntrica es pequeña, estamos bien. Entonces vemos PMI, área céntrica y movimiento excursivo. Nada de esto se hace para PMI. No se programa, no se pacifica, no se manipula al paciente. Así debería tomarse un registro PMI. Ahí está el módulo de yeso superior, el módulo de yeso inferior, se posiciona, se ve que sea estable, ¿no es cierto? Que debiera ser estable si el módulo está, las impresiones están bien tomadas, el módulo bien vaciado, y ahí tengo el registro. Lo ideal es fijarlo después. Lo
quedan con base con las laterales y posteriormente se lleva al articulador. Aquí, con un poquito de compuesto modelar, pegan una fresa vieja o alambrecitos que uno corta y puede mostrar algunas cosas. Porque si, lo que uno tiene que evitar es que al momento de echarle yeso se me mueva el modelo. Entonces, para eso lo fijo. Ya. Entonces, para un registro PMI, definir con un sí o un no. ¿Vamos a usar un registro interocursal? No, no es necesario. ¿Vamos a guiar manualmente el registro? No. ¿Vamos a realizar de programación neuromuscular? No. ¿Y nosotros tenemos que indicarle al paciente? Muerto. Y que ese registro que nos dé sea después el mismo que tenemos nosotros con los modelos. Entonces, tiene los modelos y observa. Yo por lo menos no recomiendo que pongan 0 entre, pero probablemente lo van a hacer igual. Entonces uno queda con esto. Se fijan que esto es lo que uno tiene que lograr. Que la plena digitación, y esto yo simplemente se hace observando cuando están todos los dientes. Es re simple relacionar los módulos de yeso si están bien, ¿no es cierto?, con la oclusión del paciente. En este caso, por ejemplo, ¿se acuerdan que lo he demostrado? Hay una oclusión estable, se está rehabilitando solo una corona, un diente, por lo tanto, el registro que se tomó aquí en PMI es relacionar los módulos de yeso entre sí. Y ahí quedan todavía los registros de los vástagos. Ahora, esto también es importante tener presente, que cuando hay, por ejemplo, cuando se va a hacer una prótesis parcial y tiene un extremo libre, uni o bilateral, ¿saben lo que es extremo libre? ¿Sí? ¿Qué es extremo libre? ¿Puedo repetirlo? ¿Qué es extremo libre cuando yo digo voy a hacer una prótesis parcial? Que no queda sujetada en otro diente. Tiene un anclaje en otro... Pero un poquito más simple, porque no hay diente. Entonces el extremo libre es cuando la prótesis termina sin haber un diente posterior. Eso es un extremo libre. O sea, que, por ejemplo, el paciente tiene hasta los caninos inferiores, ese es el extremo libre bilateral. O en la pieza se hace una parcial superior, le faltan, o el paciente no tiene el lado derecho, la pieza 6 y 7, extremo libre. Eso son. Entonces, cuando yo voy a articular un modelo, y eso ustedes lo van a hacer, de prótesis parciales, que definieron, no es que en todas las prótesis parciales no se varíe el PMI, puede variarse si lo estiman conveniente, de acuerdo al diagnóstico que hace, pero si definieron no variarlo, van a articular en PMI del paciente, ¿sí? Pero van a usar ruedas de altura, y esos ruedas de altura se usan para que los modelos no se caigan, porque si tiene un lado que no tiene dientes, el modelo se va a caer. Entonces ahí se pone un rodete de altura que es para estabilizar el PMI, para una estabilización mecánica, pero no es para registrar ninguna posición. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces ahí a veces se confunden, dicen, pero aquí están usando un registro interocursal. No, estamos usando un registro de PMI, solamente que como aquí es extremo libre inferior y superior, se ponen estos rodetes de altura para que los modelos queden estabilizados, como es en la oclusión del paciente, porque si no después al articularlo se me pueden mover. Es solo eso. Y las oclusiones en los pacientes son disímiles, y probablemente cuando nosotros hacemos rehabilitación les va a pasar a ustedes de que hay muchos pacientes, ojalá todos llegaran así, ¿no es cierto? Pero van a llegar pacientes así, pacientes con oclusiones que no se las van a tratar, y uno tiene que rehabilitarla en esos PMI del paciente. ¿A qué me refiero yo? Que el PMI es individual. Hay un PMI ideal, que uno podría describirlo, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen bien, la cúpula, ¿no es cierto?, mesiovestibular de la 6, donde cae en la mandíbula inferior, etcétera, etcétera. Pero eso es lo ideal. Pero hay pacientes que no tienen eso. Entonces el PMI del paciente, cuando yo defino mantenerlo, tengo que chequear bien cuál es el PMI. ¿Sí? Si definimos usar PMI para articular, ¿no es cierto?, el modelo inferior, ¿cuándo voy a usar cofacial? Consulté la relación máxima de... ¿Cuándo? Cuando se vayan a afectar la guía. Cuando voy a rehabilitar guías dentarias, no cuando voy a variar la dimensión vertical, porque si yo ocupo PMI, no varío la dimensión vertical, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, un ejemplo de prótesis fija singular, que ustedes probablemente van a hacer el otro año, donde sí vayan a restar una guía dentaria. Hay que usar cofacial. Sí, pero dame un ejemplo de cuál. ¿Qué digan? Un canino. Un canino, ¿no es cierto? Probablemente. ¿Qué otro más?
incisivo. Lo incisivo, ¿no es cierto? Eso participa en la guía. Entonces, si usted. Y ahí es donde uno puede jugar, está haciendo las cosas bien y realmente se confunden, porque puede haber un compañero que esté haciendo una plaza fija singular en una pieza 6 y ustedes usando mesa de montaje, y ustedes están usando arco facial porque están rehabilitando una 2-1 y ustedes dicen, a mí me va a quedar mejor. No tiene nada que ver, porque el del arco facial está obligado, ahí no puede usar mesa de montaje. Pero si rehabilita la pieza 6, si quiere puede usar arco facial, ¿sí? Porque la pieza 6 probablemente en ese paciente no participa en la guía. ¿Y por qué tengo que usar arco facial si el diente participa en la guía? Porque el arco facial ve la relación Maxilomandibular. sí, hacia Hacia la articulación, ¿sí? ¿Y eso en qué se traduce? Y cuando rehabilitemos la pieza se mantenga la misma relación. Pero eso es PMI. ¿En qué se traduce? Porque recuerden ustedes que cuando uno hace una prótesis fija que recupera guía o no recupera guía, yo siempre tengo que probar después el ajuste en PMI y en el movimiento cursivo, ¿sí? Y en el movimiento cursivo, ¿qué es lo que voy a chequear? En una 2-1, ¿qué voy a chequear? Porque la 2-1 en PMI contacta, ¿no? No. ¿O sí? O sea, ¿Ah? No, la 2-1 no, porque la 2-1, lo clásico es que se tiene contacto en salida. El papel de articular fino de 8 micras tiene que salir, porque los dientes posteriores son los que mantienen la fuerza de los contactos en PMI, por la posición que tienen, y los dientes anteriores sí contactan en el movimiento excursivo, y ahí no contactan los posteriores por la ubicación mecánica que tienen los arcos. ¿Sí? Okay. Entonces, lo que tengo que chequear en PMI es que no contacten, igual que el otro central. Pero el movimiento excursivo, ¿qué va a pasar ahí? ahí sí contacta. Ahí sí que tiene que contactar. ¿Y contra qué contacta? ¿O qué parte de ese diente que estoy rehabilitando contacta? El margen incisal. ¿Ah? El margen incisal. No se va al final, pero durante el movimiento, La cara palatina. la cara palatina. Entonces, cuando uno hace una prótesis fija singular, y eso lo van a hacer ustedes, a algunos les va a quedar bien, a otros les va a quedar mal. ¿Ah? Y a algunos, bueno, no se van a hacer. Entonces, el recorrido por la cara palatina es lo que ustedes van a tratar de emular lo más parecidamente posible como en boca usando arco facial, porque ahí el recorrido es muy similar. Y la posición de contacto vis a vis, porque hasta ahí llega el contacto, ¿sí? Entonces, si yo ocupo arco facial, se supone que los modelos de yeso articulados generan un movimiento muy similar a como es en el paciente. ¿Ya? Ahora, otra cosa que ustedes se van a dar cuenta también después, a algunos les va a resultar, a otros no les va a resultar. Unos se van a demorar un año en aprenderlo, otros se van a demorar 2 o 3, esa es la realidad, ¿no es cierto? Que cuando ocuparon bien el arco facial y usaron bien los registros, los ajustes que van a hacer de las prótesis fijas casi nada. O sea, el paciente ponen en boca, pasa por el articular, sale, excelente, primero. Después, vis a vis, contactan, excelente. Ven la trayectoria, excelente. Significa que los modelos articulares muy exactos. Y ahí se cumple el objetivo que es no ocupar tiempo clínico. ¿No es cierto? A muchos les va a pasar que cuando pongan una corona anterior y contacta solo la corona. Empiezan a tallar ahí. Y después, cuando hacen la guía, contacta solo la corona. Empiezan a tallar de nuevo. ¿Qué pasó ahí? Los registros estaban mal tomados. Pero hay algo que también les recomiendo, que no siempre hacen. Prueben todos los métodos indirectos en el articulador antes del día de verlo con el paciente. Porque les va a pasar muchas veces que del laboratorio vienen mal. Y ahí entonces tienen tiempo ustedes para devolverlo al laboratorio y decirle, no, pues si este contacto no debería estar, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y cómo chequeo que si rehabilito la pieza 2-1, ¿sí? 2-1, ¿cómo chequeo que la guía que estoy haciendo, el contacto del inferior sobre la cara palatina y el vis a vis esté correcto?
que hacer es marcar en el diente 1-1 la guía y el vis a vis. Y cuando inserten la corona en el 2-1, esos contactos del 1-1 se mantengan, porque tienen que ser los dos simultáneos. Entonces, a veces lo que sucede es que el 1-1 tenía contacto, pero cuando colocan la corona en boca y prueba, deja de tener contacto. Ahí también está, digamos, muy exacerbado el contacto de la corona. Entonces, para eso voy a usar arco facial, porque tengo que chequear el recorrido palatino en la corona y el vis a vis. Entonces, la mesa de montaje reproduce con exactitud el PMI, o sea, cuando solo recupero PMI, reproduce aproximadamente los contactos vis a vis aproximados, reproduce poco aproximado el trayecto del contacto, y si variamos la dimensión vertical, los contactos causales en esa nueva dimensión vertical del articulador no van a ser los mismos del paciente. Entonces, ¿cuándo voy a usar mesa de montaje? Solo cuando necesito restaurar PMI, una pieza 6, o una 5 que no entra en contacto. Ahí podría, si quiero, usar mesa de montaje, porque no participa en las guías excursivas y no voy a variar la dimensión vertical. Entonces, las características de los modelos articulados con arco facial en PMI es que reproduce con exactitud el PMI, al igual que la mesa de montaje, eso es lo mismo. Sin embargo, reproduce casi exactamente los contactos vis a vis, nunca va a ser exacto, pero casi exactamente, reproduce bastante aproximado al trayecto, ¿no es cierto?, de PMI a vis a vis, que es un movimiento contactante. Y si variamos la dimensión vertical, los contactos cruzales son los mismos en el articulador que en el paciente. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a usar arco facial cuando en prótesis fija restauremos guías dentarias. Podemos usar mesa de montaje en prótesis parciales removibles cuando no variemos dimensión vertical y no hayan guías dentarias incluidas, si no vamos a usar arco facial. Y siempre que hagan una prótesis atípica o una total, van a usar arco facial. Probablemente, como les decía, no van a usar el otro año mesa de montaje porque es para que entrenen el arco facial. Pero yo les estoy diciendo que en algunos casos, cuando sí se podría usar, porque hay algunos articulares que traen ambos. O puedo usar la mesa de montaje, generalmente vienen los articulares términos medios. ¿Sí? Entonces ahí, cuando hago una pieza 6, puedo usar un término medio, no tengo que usar un articular más complejo. Entonces, para volver a lo mismo, voy a hacer redundante para que no haya ninguna duda. Un caso clínico donde usaría PMI y no habría gran diferencia si uso mesa de montaje o arco facial. Distinto al que hemos dicho. ¿Dónde sería? Cuando uso PMI y no hay gran diferencia si antes usé arco facial o mesa de montaje. Si no varía la dimensión vertical, pero un ejemplo. Un ejemplo de parciales, por ejemplo. Sí, una parcial posterior. Una parcial donde, ¿no es cierto?, recupere dientes posteriores. Bien. Y donde no vaya a variar la dimensión vertical. Excelente. ¿Y cuándo sí tendría que usar, ¿no es cierto?, arco facial cuando use PMI? Cuando rehabilite dientes anteriores. Por ejemplo, eso van a ser altos parciales que recuperen uno o más dientes anteriores. ¿No es cierto?, repongan uno o más dientes anteriores. No varían el PMI probablemente, pero sí están rehabilitando un diente anterior o devolviendo un diente anterior. Hay que usar arco facial. ¿Sí? Eso lo vamos a pasar. Generalmente ustedes van a hacer algo así. Van a ocupar, cuando hacen PMI, van a hacer para el etapa de diagnóstico, tratamiento y el plan de tratamiento, ¿no es cierto?, sin variar la dimensión vertical. Cuando la vamos a variar, ¿no es cierto?, generalmente ustedes también la van a variar en los tres. ¿Cuáles son las posiciones que podemos usar clínicamente y qué las define para este efecto? Ya hemos hablado de una. ¿Cuál es? PMI, eso es lo que más vamos a usar, ¿no es cierto? Después está también, ¿esta cuál sería? Relación céntrica. ¿Y qué estructura la define? La articulación, es una posición articular. ¿Qué es lo que es esto? ¿La han escuchado? Relación céntrica fisiológica. ¿Sí? También una posición articular. Posición posterior no forzada, también una posición articular. Posición muscular de contacto, una posición muscular. Les comento estas posiciones porque en general, esto se lo van a basar después el próximo año cuando hagan prótesis,
Y ahí van a poder tener bien claro esta diferencia de una u otra, ¿ah? Dentro de la posición posterior no forzada, relación céntrica o relación céntrica fisiológica. En el modelo inferior, ¿no es cierto? Cuando yo quiero registrar posiciones que no sean dentarias, es decir, posiciones articulares o musculares, yo debiera de programar siempre la musculatura. Pero no siempre lo van a hacer. Por lo tanto, por eso van a ocupar harto esto, que es la posición posterior no forzada. Es una posición, digamos, clínica, que es para no necesariamente programar al paciente. En un paciente sano se toma un registro de una posición posterior a PMI sin forzarla mucho para no llegar a la posición de retribuida de ligamentos. Ahora, idealmente uno debería de programar, pero no siempre lo van a hacer. No siempre lo van a hacer. Y estas son las posiciones que uno tiene que manejar. Relación céntrica, posición posterior no forzada, esa es una C, relación céntrica fisiológica, posición muscular de contacto. Estas 4 son las que uno va a usar habitualmente. Por ejemplo, cuando yo le decía que uno tiene que poder chequear el área céntrica, lo van a hacer con una posición posterior no forzada. No es más que eso. ¿Ya? Ahora, si es que uno quiere deprogramar a un paciente, ¿qué se logra al deprogramar a un paciente? O pacificar la musculatura. ¿Qué es lo que logramos ahí? ¿Para qué se usa eso? ¿A qué se refiere con desprogramar? ¿Pacificar la musculatura? ¿Habían escuchado eso? No. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y para qué se usa? Ahí hay unos artículos que tengo yo que se los pasamos en fisiología oral, si no me recuerdo, si no me los pide la próxima semana, que hablo de posiciones y hablo del área céntrica. Y ahí son artículos narrativos. Y ahí está descrito esto para que lo revisen bien. La deprogramación neuromuscular tiene por objetivo lo siguiente. Cuando un paciente tiene un contacto prematuro, ¿qué es un contacto prematuro? ¿Ah? No, la interferencia son los momentos de lateralidad. ¿Qué es un contacto prematuro? Antes de llegar a PMI. Es un contacto que se produce, ¿no es cierto?, antes de una interdigitación, antes de PMI. ¿Sí? Ahora, ¿la mayoría de nosotros tenemos contacto prematuro? Sí. Sí. ¿Y por qué si uno se pone así, si amor de PMI, vamos a PMI al tiro? ¿Por qué no contactamos el contacto prematuro? ¿Por qué qué? ¿Con qué? No es que se compense, sino que los músculos se programan para saltarse ese contacto prematuro. Y eso se llama un engrama muscular. Entonces, el músculo se programa. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si quiero ver cómo es la oclusión real del paciente? De programar esos engramas. Para que cuando tome el registro, lo que contacte sea realmente el primer contacto. Ahora eso tampoco no es tan difícil hacerlo con el paciente si no tiene mucha programación. Uno mismo, si uno se pone en una posición ortostática y cierra suavemente la mandíbula, llega a un contacto que no es PMI. Y después aprieta y respalamos a PMI. ¿Sí? Esos son los contactos prematuros. Entonces, si yo quiero tomar un registro donde incluye el contacto prematuro, que va a ser un registro obviamente muscular, o de una posición muscular o articular, primero tengo que eliminar ese engrama. ¿Sí? Y eso se llama deprograma. Hay diferentes métodos, se puede poner un rollo de algodón, que es lo que es más habitual, por unos 15 a 20 minutos, y obviamente hasta que termine el registro el paciente no tiene que contactar los dientes, porque si contacta los dientes, a través de los mecanismos receptores vuelve a programarse y vuelve a evitar el contacto prematuro, ¿no es cierto? Puedo usar láminas de Long, que son unas láminas que se pueden hacer de plástico o recortar radiografías convencionales, y tengo varias láminas y las pongo entre los dientes y voy sacando hasta que el paciente contacta. Después agrego unas 2 y lo dejo ahí. Y dejo ese también al momento de tomar el registro. Puedo hacer esto que se llama un jig de Lucía, que es un deprogramador, es más agresivo, es un aparatito plástico que se pone en boca, ¿no es cierto?, para que solamente contacte los dientes anteriores. Eso produce deprogramación neuromuscular. Unos producen más, otros menos. Y con eso yo puedo manipular más fácilmente al paciente. Lo otro que se puede hacer, y funciona bastante bien, pero no es que uno lo vaya a estar haciendo siempre porque no tiene sentido, pero si uno tiene un paciente con molestias, complicaciones, que tiene mucha programación y me cuesta mucho manipularlo, puedo aplicarle electroestimulación transcutánea, que se llama TENS, y con eso los pacientes uno los deja en unos 15 minutos
Cuando venía al kinesiólogo le han puesto eso, algunos pueden decir. ¿Sí? Y uno queda como relajado. Entonces si uno lo pone aquí en macetero temporal, para gente que queda relajado y uno después puede manipular la mandíbula súper fácil. Entonces, las formas de desprogramar a los pacientes son rollo de algodón, láminas de lón, deprogramador anterior de Lucía o usar TENS. Esa es la forma que yo voy a desprogramar. Generalmente, ustedes probablemente no lo van a usar, pero es para que conozcan cuando uno quiere tomar un registro solamente articular, donde no participen los músculos, debería desprogramar al paciente. Ya. PMI y MIC es una cosa, un registro maxilomandibular, ¿no es cierto?, que ustedes van a tomar probablemente siempre va a ser este, la posición posterior no forzada, que es lo más cercano a la relación céntrica cuando no desprograma al paciente. La diferencia entre la posición posterior no forzada y la relación céntrica fisiológica es que para que esta última yo la pueda registrar bien debería desprogramar al paciente. Esta la voy a hacer simplemente haciendo el mismo procedimiento, pero sin una desprogramación. Generalmente se puede usar para el diagnóstico, tratamiento eventualmente. Se puede hacer principalmente con estas dos técnicas. Recuerden que esta es una posición articular. Aquí, por ejemplo, tienen una paciente que tiene esa mordida. Es para mostrar, digamos, mostrarlo en forma exagerada. Ahí se articuló con una posición posterior no forzada, no se programó. Ahí tiene su contacto prematuro y ahí se estabiliza la paciente para diagnóstico y ver después qué es lo que se puede hacer. Eso es lo que ustedes tienen que chequear, que no les pase esta diferencia grande que algunos pacientes sin tener una oclusión tan mala como ella lo pueden tener. Esta es la técnica del chimpón. ¿Se fijan ahí? Esa mano es del operador, o sea, de ustedes. ¿Y esta mano de quién será? El asistente. ¿De quién? La otra mano. Porque tienen que fijar la cabeza del paciente, tienen que decirlo de tomar la cabeza. Porque si ustedes no fijan la cabeza del paciente, cuando le muevan la perita, ¿no es cierto?, la mandíbula, el paciente mueve la cabeza. Entonces uno tiene que fijar la cabeza del paciente. Y ahí tomamos al paciente, hacemos un leve movimiento hacia arriba y hacia abajo, le explicamos primero al paciente lo que vamos a hacer, le decimos que no nos empuje la mandíbula hacia adelante, tienen que chequear eso, tratan de hacer una pequeña movimiento de rotación en la mandíbula, uno siente que la mandíbula se está moviendo y ahí uno presiona suavemente y va levemente hacia atrás. Recuerden que ese levemente hacia atrás en un paciente sano, si voy a tomar una relación céntrica, es 1 milímetro. Y entonces aquí sí se usa un registro de cera. ¿Y por qué usamos un registro de cera? Porque es una posición articular, no es una posición dental. Esta es la técnica del chimpón. Aquí en este caso las dos manos son del operador. Uno toma al paciente así, ¿no es cierto?, los pulgares aquí y los dedos los desplaza por el borde inferior de la mandíbula. Y ahí, con esa forma, uno también presiona la cabeza del paciente hacia atrás. Y ahí toma el registro con el paciente levemente recostado. En general, esta técnica no es tan fácil de usar. Generalmente ustedes probablemente van a usar esta, es la más simple, la más habitual, la técnica del chimpón. Y ahí uno hace una registro una posición articular. Si no desprogramamos, recuerden, están registrando una posición, ¿vale? Si no desprogramamos, ¿qué posición estoy registrando? La posterior no forzada. Y si desprogramo, estoy tomando probablemente una relación céntrica fisiológica. Y recuerden que esa relación céntrica fisiológica o la posición posterior no forzada son espacios súper milimétricos. Esto es como muy teórico, pero no es la posición más posterior. Nunca vamos a llegar a una posición positiva ligamentosa en un registro. Ya. La preparación del registro para el muelo inferior se hace así. Se usan cera. Voy a tratar la persona de traer algunos ejemplos. La cera de registro, ¿cuál es la característica que tiene? ¿Conocen ustedes, no sé? Ceras para hacer registro. ¿Cuál es la característica que tiene? Que se puede moldear. Que vuelven un poco más. No. ¿Ah? Ustedes conocen la cera de encía, ¿no es cierto? Para tallar encía, ¿sí? La que han hecho Rodete. ¿Sí? La cera rosada. Ya.
Cuando ustedes toman una lámina de cera rosada, la pueden mover así, ¿no es cierto? Y se quiebra. No porque es blanda. Obviamente si la mueven así fuerte, pero se puede moldear un poco, ¿sí? Ya, esa no es cera registro. Esa es cera para tallar encías o para hacer rodete. La cera de registro generalmente puede ser azul o rosada también. Es una cera rígida. Y si ustedes la mueven, se quiebra. Porque el registro tiene que ser rígido. El registro no puede ser moldeable. Y entonces esta cera se calienta en agua, en un horno o en una taza de goma aproximadamente, ¿no es cierto?, a 55 grados, con un agua tibia un poquito más fuerte. Ahí se calienta. Y ahí yo la puedo moldear. Hago el registro y después queda rígida. Y cuando la llevo en boca está rígida. No se mueve, no se moldea. Probablemente ustedes van a hacer registros con cera de encía. Ya, este es el registro de cera. Esto es rígido, ¿se fijan? Ahí está. Y si uno lo mueve, se le quiebra. Lo que uno hace es que recorta, y como le digo, vienen en distintos colores. No es que la cera rosada sea solo de encía. Se recorta, se ablanda y se va recortando. Aquí esto está hecho con cera de encía, ¿sí? Esta foto. Lo que se hace es lo siguiente. Es una demostración. Posicionamos la cera en el modelo, lo vamos cortando, cortamos todas las puntas que sobren y dejamos, generalmente se puede usar completo el registro o dejar los dientes anteriores fuera del registro si hay dientes posteriores. Cualquiera de las dos opciones se puede hacer. Yo prefiero hacerlo así, pero no es una obligación. Lo que hay que chequear es esto, que el registro en cera vaya por todas las cúspides de los dientes. ¿Se fijan? Esté bien posicionado. Y después que tengo esto, queda rígido, lo llevo a boca. Y en boca tiene que ser igual. Y ahí eran las primeras veces que si no queda igual, ¿cuál es el problema? Si el registro se me mueve. ¿Cuál sería el problema? Si hago el registro en el modelo y después lo llevo a boca y se me mueve. Que el modelo no es igual el arco dental. Algún problema tuve con el modelo. No hice bien la impresión, no hice bien el vaciado. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se hace? A veces lo hacen al revés. Ajustan el registro en boca y después lo ponen en el modelo y lo aprietan un poquito. Y ahí estoy forceando el registro. Por eso el registro tiene que ser rígido. Y por eso es que el modelo tiene que ser exacto a como es en boca. Si el registro no me funciona, casi uno está puro perdiendo tiempo, por no decir otra cosa. ¿Ya? Entonces recuerden que para tener un modelo exacto, ¿qué es lo que tengo que cuidar? Para que el modelo me vaya a salir exacto, ¿qué tengo que preocuparme? Una buena impresión. ¿Cómo aseguro una buena impresión? O sea, todos tienen que espatular bien. Si no espatulan bien, vuelvan a tercera. Tengo que usar dosificadores de alginato y de agua. No al ojo, dosificadores. Y el yeso, igual, también tienen que usar dosificadores, cantidad de yeso y dosificadores. Ahí estoy seguro que lo que estoy vaciando va a ser exacto. Y lo otro, que independientemente de la cubeta que utilicen, que ojalá para estos modelos así sean cubetas metálicas, cuando el alginato se sale de la cubeta al momento de sacar la impresión, uno debería mejor tomar la impresión de nuevo, porque ya esa impresión quedó un poquito falseada. Ya. Después llevo a boca el registro y me preocupo, ¿no es cierto?, de que el registro coincida en el paciente igual que en el modelo, ¿sí? Esto háganlo. Cuesta verlo, por eso uno puede usar también a veces si quiere separadores de labio al principio, o pedirle a algún compañero que esté desocupado, que el paciente no viene, ¿no es cierto?, que le separe los labios, porque uno tiene que ver. Y uno posiciona el registro, ve que sea estable y ve que se interdigite con todo el diente de arriba. ¿Ok? Después de eso, antes de tomar el registro, debemos chequear el ajuste del registro, ¿no es cierto?, al modelo de yeso y en el paciente. Ya lo hicimos. Segundo, en boca, ¿esta mano de quién es? De usted. Uno pone una mano en el paciente arriba para fijar el registro. Y con eso, fijo el registro y con esta parte le presiono la frente al paciente para que no me mueva la cabeza. ¿Sí? Y después hago la técnica del chimpún. Pero antes de tomar el registro, lo que tengo que chequear es que las piezas inferiores contacten en forma uniforme el registro de cera. Se presenta en la mandíbula.
Presentar es un término de la construcción que cuando uno está haciendo un marco, presenta, antes de pegar el marco, lo presenta a ver si queda bien, se posiciona, ¿no es cierto? Entonces acá yo tengo que hacer como que voy a hacer el registro y cuando toque, por ejemplo, una cúspide de un premolar, que toquen todos los dientes, pero no que toque uno primero y el otro después. Tienen que todos los dientes quedar presentados. Entonces muchas veces los registros le voy a agregar un poco de cera aquí. Donde si tocó primero, por ejemplo, aquí la cúspide de la 4 y lo otro no toca, le voy a ir agregando cera. Porque tengo que presentar y todos los cúspides tienen que llegar a contactar en casi el mismo momento. ¿Ya? Eso es súper relevante para el registro. ¿No es cierto? ¿Cómo está ahí? ¿Se fijan? Ahí está contactando todas las cúspides al mismo momento. Hasta que logré eso, ahí estoy en condiciones de tomar el registro. Entonces el registro se toma cuando el registro interoclusal está estable y cuando al posicionar la mandíbula se presentan todas las cúspides que voy a registrar en el registro, en la cara inferior del registro, ¿sí? No que toque solo una, porque si toco solo una lo que yo voy a hacer es que voy a llevar y después le voy a decir al paciente muerda. Nunca cuando uno toma un registro articular tiene que darle uno una indicación al paciente, sino que uno posiciona. Porque lo mismo, al paciente morder, estos son registros grandes, es como un contacto prematuro. El paciente va a mover levemente la mandíbula hasta llegar a más estabilidad. Y el registro entonces ya no es lo que uno busca. Ahí está, ¿no es cierto?, con cera de registro. Tenemos, se fijan, la mano puesta arriba en el paciente. Presionamos la frente hacia el cabezal del sillón. Eso es importante. El paciente no puede estar con la cabeza fuera del cabezal porque se le va a mover. Lo llevan hacia atrás, chequearon que el registro se adapte, mueven la mandíbula y que contacten todos los dientes, o sea, que se presenten todas las cúspides. Y ahí recién tomamos el registro. ¿Qué parte del registro será este? ¿El que va a la maxila o el que va a la mandíbula? Maxila. ¿Ah? Maxila. A la maxila. ¿Y por qué? Me fijé en las cúspides de los premolares. Qué capo. Ya, bien, pero básicamente está bien. Básicamente es porque están las interdigitaciones de las caras oclusales. Eso no es un registro, eso es para posicionar el modelo arriba y que no se mueva. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Por eso tiene que estar bien interdigitado. Está bien ahí. Pero el registro inferior, ¿no es cierto? Ya comprobamos que los dientes inferiores tocan el registro y ahí podemos usar entre esta cera o una cera especial de registro o reblandecemos un poquito de cera. Ahí entonces chequeamos. Se fijan aquí con este registro, estamos chequeando que todas las cúspides que queremos registrar contacten en el registro. ¿Sí? Y ahí estoy listo para tomar el registro. No tomen un registro si tienen separaciones de algunas cúspides demasiado grandes. Tienen que agregarse a los registros. Los registros a veces quedan medio feos ahí. Y una vez entonces que tengamos el registro estabilizado arriba y que todas las cúspides se presenten en la misma momento a la cara inferior del registro, lo que podemos hacer es que calentamos un poco de cera y ponemos un poquito de cera aquí. Esta cera está reblandecida. El registro está rígido ya, ahí la cera está rígida, pero reblandecemos un poquito de cera. Podemos usar la misma cera de registro u otra especial. Se calienta solo la parte superior donde irá la dentación en las cúspides mandibulares posteriores. Y ahí tomamos el registro. ¿Se fijan ustedes que queda, las cúspides no avanza mucho en el registro de cera? Porque lo que yo, ahí bueno, lo vamos a hacer con cualquiera de las dos técnicas, yo les recomiendo que hagan esta, es más simple, es más simple. Tomar un registro no es tan fácil, porque uno tiene que tomar el registro, el paciente se mueve, medio incómodo, se le da la arcada, uno está medio al principio sobre todo un poquito tenso, que le funcione, el paciente tiene que empujar con la mandíbula hacia adelante, un poquito tenso, así que dense espacio, explíquenle bien al paciente lo que van a hacer, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Porque tiene su complicación. Si usamos un deprogramador, el deprogramador tiene que estar puesto hasta que terminemos el registro. Si usamos una posición posterior no forzada, no es relevante. Y ahí ustedes ven el registro, ¿se fijan? Son solamente las indentaciones de la cúspide, de la punta de la cúspide. No tiene que quedar en la parte inferior marcada la cara cruzada. Porque si ustedes marcan la cara cruzada, ya traspasó el registro.
Y esta cera que reblandecimos encima del registro que estaba rígido es solamente, a ver si me van a entender, aquí el paciente está cerrando contra el registro, ¿sí? Entonces la cera reblandecida es solamente para ubicar la posición donde está chocando la cúspide, pero no traspasa el registro, ¿sí? Llega un registro rígido y ahí reblandecemos cera y entonces se marca solamente las cúspides. Solamente son indicaciones de las cúspides, nada más, no las caras oclusales. Si ustedes marcan las caras oclusales es porque ya pasó un poquito a través del registro. Obviamente si están usando cera de registro no lo pueden hacer porque se les va a romper. Pero como usan cera de encía, si tienen un registro donde las caras oclusales se notan enteras, no. Bueno, después uno si quiere puede, lo llevamos ahí a boca, marcamos la altura y se hace eso. Por cada milímetro, ¿no es cierto?, se suma 0,3 al pin incisal y así después nos queda en cero. Eso aparece ahí en el libro. Y después de eso, con el registro, noten que esto no es un registro de PMI, esto es un registro de una posición posterior no forzada, que en dientes, en dentaduras completas, así como esta, en oclusiones completas, probablemente lo estamos haciendo para un registro de hacer un aparato interoclusal, en este caso, o si no para hacer un análisis funcional de la oclusión, para partir de la posición retribuida con tacto, ¿sí? Entonces vamos a terminar con esto. Estos son los vástagos que yo les digo. Les recomiendo que usen vástagos. Por último, pónganle un fósforo o una fresa que se mano vieja que no ocupen, o compren alambre y lo cortan. Esto está pegado simplemente con compuesto modular, son 3, uno a cada lado. ¿De qué sirve eso? Sirve para fijar el registro y que al momento de echar el yeso no se les mueva, porque el yeso pesa. No tenéis que el yeso como que se fue hacia atrás, ¿sí? Si no tienen los vástagos, ustedes tienen que estar fijando el modelo. Entonces, si uno está fijando el modelo, me queda una mano, ¿no? Entonces tengo que pedirle a alguien que me ayude. En cambio, si yo fijo, es una cosa muy simple, pero que ayuda a él y no se me mueve el registro. Y lo otro es, lo que les decía en algún momento, a veces nos queda una parte bastante de altura entre la rodela y el modelo, ¿sí? Entonces una recomendación es poner primero yeso, esperar que fragüe y después terminar. ¿Para qué? Para que no se vaya hacia atrás. Bien. Para tener una altura y para poder. Claro, puede pasar eso que si es muy alto el yeso, ¿no es cierto? Si no está en programa muy líquido, se desparrama. No debería pasar, pero se puede hacer eso. Es básicamente para evitar la expansión del yeso, ¿no? Para evitar la expansión. Y generalmente uno lo que tiene que hacer es articular con yeso piedra o yeso vermis. Que son los yesos que más se expanden, o sea, perdón, que menos se expanden. No debería uno articular con yeso taller, porque el yeso o un yeso muy rudo, a veces se usa yeso ortopédico también, que se expande poco. Y ahí uno lo que tiene que cuidar, por eso a veces aquí le ponen un elástico adelante, porque la expansión del yeso lo que uno tiene que hacer es levantar el pin de la mesa incisal. Entonces, para evitar eso a veces se hace esto, que si mucho el espacio se hacen 2 etapas, y si quieren por seguridad, les recomiendo al principio pónganle una liga de esos de billete. Y con eso evitan que la expansión del yeso les abra el articulador. ¿Qué puede pasar? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya vamos a continuar entonces el otro viernes. El otro año yo creo que vamos a terminar ya con lo que es modelo inferior. Y vamos a pasar a algo de lo que son articulares compatibles para que tengan también ese concepto. Y la última clase vamos a hacer ahí como una especie de seminario entre ustedes donde les voy a traer preguntas y respuestas para que trabajen en grupo y ahí pueden, si quieren, ¿no es cierto?, traer o no algún articulador para que puedan resolver cualquier duda que les asalte. ¿Ya? Bien, nos vemos entonces.